Son las 6 de la mañana. Es momento de sintonizar el análisis de las noticias más importantes de Colombia y el mundo en La Hora de la Verdad, con Fernando Londoño Hoyos y su equipo periodístico. La Hora de la Verdad, para estar bien informado. Son las 6 de la mañana, 2 minutos de este jueves 2 de enero del 2024. Bienvenidos todos ustedes a esta emisión y de esta forma damos inicio a los programas de La Hora de la Verdad de podcast de este nuevo año 2025, 2 de enero del 2025. Bienvenidos a este nuestro programa podcast y de YouTube número 490 de La Hora de la Verdad. Vamos con algunos de los titulares y de las noticias que son hechos importantes en Colombia y el mundo. No se muevan, ya regresamos. Ay, ven, tómame una con esta flor, tómame otra con este paisaje. Ay, ma. Así como comparte las fotos de todo lo que ve en el paseo, comparta comprobantes de pago. En la app Davivienda todo es más fácil y sin salir de la app. Descárguela ya, app Davivienda. Aquí lo tiene todo. Vigilado Superintendencia Financiera. Consulte condiciones en la app Davivienda. Estos son los titulares que son noticia en el mundo y en Colombia, en La Hora de la Verdad. Y en noticias de Colombia tenemos que empezar por conversar con ustedes de los hechos más importantes, y este tendría que ver con el aumento del salario mínimo. Luego, después de muchas discusiones el año pasado, en el mes de diciembre, sobre cuál sería el aumento para el salario mínimo, no se llegó a ningún acuerdo, por lo que finalmente, como lo habíamos anunciado en La Hora de la Verdad, tuvo que ser el mismo gobierno de Gustavo Petro el que por decreto definió el monto del salario mínimo para este año 2025. En la tarde del 24 de diciembre, el presidente Petro anunció el incremento de 9,54%, es decir, un aumento de 123.500 pesos. De esta manera, el salario mínimo para este año 2025 quedó en 1.423.500 pesos y con un subsidio de transporte que pasó a engrosar esta suma y queda en final en las dos cosas, tanto el mínimo como el subsidio de transporte, en 1.623.500 pesos. De acuerdo con declaraciones de Jaime Alberto Cabal, el presidente de FENALCO, aseguró que con esta decisión el presidente Gustavo Petro no solo pone en riesgo la viabilidad de cientos de microempresas y de medianas, pequeñas en el país, sino que también afecta a la generación de nuevos empleos, arriesga los puestos de trabajo ya existentes y fomenta la informalidad con este salario que resulta muy alto para la realidad económica del país. Además, el dirigente gremial, Jaime Alberto Cabal, aseguró que este es un aumento exagerado teniendo en cuenta la inflación esperada para el cierre del año, que llegó al 5%, y que la situación pues no será sencilla y por supuesto resulta desproporcionada respecto a que hay muchos productos y servicios indexados, es decir, que no crecen con base en el aumento al salario mínimo. Escuchemos precisamente qué fue lo que dijo Jaime Alberto Cabal, el presidente de FENALCO, sobre esta decisión del Gustavo Petro de aumentar el salario mínimo en esa proporción. Desde FENALCO consideramos que el incremento del 9,54% del salario mínimo es totalmente elevado y populista. Es un decreto populista del presidente Petro para congraciarse con los trabajadores y los sindicatos del país. No tiene ningún sustento económico, ni social, ni técnico, por cuanto la inflación de este año termina en 5,1%. La productividad que fue cuestionada no va más del 1,75 y adicionalmente pone en riesgo la baja de las tasas de interés y la lucha contra la inflación que está haciendo el Banco de la República. Pues son las declaraciones de Jaime Alberto Cabal, quien ha dicho tajantemente el salario que ha presentado el gobierno nacional terminará siendo muy contraproducente con la generación de empleo y, por supuesto, con la situación de inflación que vive el país.
Al inicio del año 2025, pues vienen los ajustes en los precios de los combustibles en Colombia, especialmente en la gasolina y en la CPM, el diésel. Los ministerios de Minas y Energía y de Transporte, también de Hacienda y Crédito Público, en cumplimiento de las negociaciones con las bases de transporte de carga y de pasajeros en Colombia, anunciaron que a partir de ayer, 1 de enero, en Colombia, subió el diésel que quedó en 10.725 pesos. Eso lo señaló en un comunicado de prensa que, se ha dicho de paso, se emitió el 31 de diciembre a eso del mediodía, cuando todo el país estaba pensando en la fiesta del Año Nuevo. Pues la gente estaba también al mismo tiempo revisando la situación y se daban cuenta que les aumentaron el precio de los combustibles. A pesar de que Gustavo Petro y su gobierno habló de que llegaría la gasolina a un precio internacional a modo de techo, que es el de los 16.000 pesos, que es un valor superior a la gasolina que se consume, por ejemplo, en varias zonas de los Estados Unidos. Lo cierto es que sigue subiendo la gasolina en el país. El incremento de gasolina ha experimentado ahora en este último ajuste una subida de 91 pesos, situándose en promedio en 16.085 pesos. Un ajuste que corresponde, por supuesto, a varios factores, entre otros al precio internacional del crudo, que es como se está midiendo el precio del combustible. Recordemos que en Colombia se produce cerca del 70% del combustible, de la gasolina y del diésel. Lo curioso es que no le suben a la proporción, al 30% de lo que se compra, sino que se le sube a todo el combustible, inclusive el que se genera en el mismo país. En otros hechos, el Ministerio de Transporte, pues también en medio de la resolución del el precio del combustible, dio a conocer una nueva resolución donde se exponen los incrementos de los precios de los peajes que sucederán en el año 2025. De acuerdo con lo que publicó, ya no serán dos alzas en el precio de los peajes, sino que aliste su bolsillo, porque serán tres. Teniendo en cuenta la resolución publicada por el gobierno, el primer aumento en el precio empezó ayer, 1 de enero, y será del 60% del valor pendiente por normalizar, que corresponde a la inflación del año 2023. Será vigente en todas las estaciones administradas por el Instituto Nacional de Vías Sin Vías y la Agencia Nacional de Infraestructura. En otros hechos de la mayor relevancia para Colombia, tenemos el del sector de salud, que sigue reaccionando en medio del anuncio del ministerio de Jaramillo, de Luis Alfonso Jaramillo, que anunció un aumento en la unidad de pago por capitación del 5,36% para el año 2025. En ese sentido, las organizaciones de pacientes de Colombia expresaron que realmente esto es una calamidad para el sistema, pues recuerden ustedes, las EPS estaban solicitando que ese aumento fuera del 16%, y un aumento tan solo del 5,36% pone en grave riesgo la vida y la salud de los colombianos. Al respecto, el gremio que está organizado en los pacientes de Colombia indicó que ampliar la brecha entre lo que se necesita y lo que se decreta aumenta los graves riesgos para el sistema de salud colombiano y para la vida de millones de ciudadanos. De igual manera, advirtió que la OPC, el dinero que garantiza la atención de los colombianos, seguirá siendo insuficiente para el aumento del gasto del bolsillo, que será inminente para los pacientes y los usuarios del sistema. Esto fue lo que dijeron desde la ANDI el presidente Bruce McMaster respecto a este aumento que pone en riesgo el sistema de salud más de lo que ya estaba en el año 2024. Es una mala noticia el incremento que se ha anunciado el día de hoy, 31 de diciembre, del incremento de la UPC, es decir, la unidad por capitación. Se decidió aumentarla en el 5,36%, mientras el salario mínimo creció en cerca del doble, es decir, el 11% cuando sumamos el salario base más el subsidio de transporte. Ya traíamos durante el año 2024 un déficit importantísimo que no ha sido cubierto. Se había estimado que para poder cubrir no el déficit histórico, sino el del año entrante, habría que aumentar en el 16,9%. Sin embargo, decidieron crecerlo en el 5,36%, como había anunciado el presidente de la República. Esto pone al sistema en grandes problemas, porque los pacientes van a tener sin duda alguna que enfrentarse a una situación en la cual los hospitales van a tener problemas para pagarle seguramente al personal de la salud, donde probablemente va a haber problemas para poder atender la totalidad de la necesidad en intervenciones quirúrgicas o la totalidad de las necesidades en medicamentos.
No se entiende la decisión del gobierno nacional que probablemente conduzca a que haya un déficit nuevo, un déficit todavía no registrado de más de 10 billones de pesos durante el año 2025. Tendremos que navegar esas aguas y tendremos que seguramente pedirle al gobierno nacional que sea consciente de la crisis en la cual está sumiendo aún más al sistema de salud. También se pronunció frente a este hecho el representante de la Cámara, Andrés Forero, quien fue enfático en prever los efectos que tendrá una UPC inferior a la que solicitan las EPS, que era del 16%. Y es que la brecha es muy amplia, porque estamos hablando del 16% que solicitan las EPS y el 5% que le entregó el gobierno de Gustavo Petro. Con esto se hace explícita la crisis de la que hablaba Carolina Corcho y de la que habló el mismo Gustavo Petro cuando habló del shu, que lo que estimaba era que al dejar sin financiación el sistema de salud simplemente iba cayendo una tras otra. Lo grave de todo esto es que inclusive la nueva EPS, una organización que hoy tiene cerca de 11 millones de usuarios, también está en peligro, por supuesto, por cuenta de esta decisión del gobierno de Gustavo Petro, que es perfectamente tachada de irresponsable. Pero además de ello, también habrá que decirlo, ha salido Gustavo Bolívar, uno de los defensores, por supuesto, de su propio gobierno, a indicar que esto es culpa de los congresistas por no haber aprobado la famosa ley de financiamiento, y que a esta vez ya nos dicen no habrá ley de financiamiento, sino que habrá reforma tributaria. Escribió lo siguiente Gustavo Bolívar hace unas horas en su cuenta de Twitter para tratar de buscarle responsables a lo que está pasando con el sistema de salud. Y este es un mensaje bastante agresivo e injusto con el país. Congresistas mandaderos de la CPS que sabotearon y negaron la ley de financiamiento ahora salen a llorar porque la UPC quedó muy baja. Creyeron que su decisión equivocada de archivar la ley no tendría consecuencias. Creyeron que con la estrechez fiscal el gobierno salía a sacrificar a los más pobres para llenar los bolsillos de la CPS, como lo hicieron otros gobiernos. Qué ingenuidad y qué falta de lectura de las finanzas públicas. El presidente Gustavo Petro debería presentar una nueva ley de financiamiento. Creo que ya lo entendieron. No hay derecho, están jugando con la vida de los colombianos y entonces sale a más o menos a aceptar que lo que han hecho ellos es una especie de venganza y que entonces ahora que la situación no es compleja, que es demasiado compleja para las EPS y por supuesto para los usuarios, entonces los congresistas van a entender y van a aprobar una ley de financiamiento. Que se ha dicho de paso, recuerden ustedes, el presupuesto general de la nación está por 523 billones de pesos y lo que se negó fue el 2% de esos 523 billones de pesos, que son algo así como 12 billones de pesos, lo que no puede significar de ninguna manera a los ojos de cualquier experto economista que esto esté llevando a una situación caótica el sistema de salud. Pues el 2% no puede desequilibrar de esa manera las finanzas del Estado. Pero claro, aquí buscaron culpables, como siempre lo sabe hacer Gustavo Petro. Gustavo Petro, que a propósito, dio una locución que no sé cuántos colombianos la vieron el 31 de diciembre desde una tienda en el barrio Pescadito, en Santa Marta, donde habló de los logros de su gobierno. Y aquí parte de lo que dijo Gustavo Petro en esa locución. Estos datos y este buen caminar que comienza en Colombia nos una como colombianos y que lleguemos a consensos, a acuerdos, para que en Colombia las ideas en favor del pueblo sean por fin lo que nos ponga de acuerdo. Ya verán ustedes, si logramos una unidad nacional alrededor de un programa como Colombia Solar, Camilo, que es paneles solares, pero en las casas de toda la gente estrato 1 y 2 de Colombia. En el 2025, el compromiso de mi gobierno es entregar cada una de las promesas hechas. Que el futuro de Colombia nos una, ese es mi deseo. Disfruten de estos días de descanso y estas fechas de reflexión, de baile en las calles en todas las ciudades de Colombia, sean un renacer para todos y todas ustedes. Feliz año, gracias por...
Petro anunciando entonces la construcción de sistemas fotovoltaicos y también de paneles solares para todos los hogares estratos 1 y 2. Una promesa que no sabemos de dónde va a tener el dinero para poder hacer realidad o para poder materializar. Una cosa es decirlo y otra cosa muy distinta poder financiarlo. En hechos internacionales a los que tenemos que pasar en revista, tenemos el primero de ellos y este tiene que ver con lo que ocurrirá el 10 de enero, en 8 días exactamente, cuando tenga que juramentarse nuevamente presidente de ese país, Nicolás Maduro, pero también cuando Edmundo González viene a reclamar su lugar por haber sido el presidente legítimo electo por los venezolanos en las elecciones pasadas en ese país. Este es el mensaje que ha enviado María Corina Machado a los venezolanos y por supuesto al mundo entero que está muy pendiente de lo que pase el 10 de enero, donde todos nos preguntamos si el narcodictador Nicolás Maduro se quedará o no se quedará en el poder. Él ha dicho que lo hará, que se jurará nuevamente como presidente de ese país, ya no es presidente, es dictador, y lo peor de todo esto, México y lo mismo Colombia con Gustavo Petro estarán presentes en la posesión de Maduro. No lo hará seguramente Gustavo Petro en persona, pero sí tenemos entendido enviará un delegado. Se le ha preguntado a Luis Gilberto Murillo sobre la posesión de Maduro y Murillo ha dicho que lo que él ha hecho es asesorar a Gustavo Petro indicándole que no es pertinente acompañar la posesión del dictador. Pero muy distinto piensa Gustavo Petro que sí estaría a través de un enviado suyo, seguramente su embajador, el que esté presenciando la imposición nuevamente de la banda presidencial a Nicolás Maduro en ese país en el que ha reinado la dictadura. Esto es lo que ha dicho María Corina Machado en las últimas horas respecto a lo que pasará el 10 de enero en ese país. Gloria al bravo pueblo. Venezolanos, somos un bravo pueblo, noble, generoso y valiente. Un pueblo que ha superado las pruebas más grandes y dolorosas y de ellas hemos salido fortalecidos. Ya no somos los mismos, somos mejores. Después de muchos años de divisiones y humillaciones, nos hemos levantado con dignidad, orgullosos de nuestra sangre y de nuestra historia, decididos a hacer valer nuestro legado y a escribir nuestro propio futuro. Lo que hemos logrado este año es una hazaña épica. No solo derrotamos a una tiranía cruel en las calles de toda Venezuela y los derrotamos con los votos. Lo más poderoso, lo más trascendente, es que los derrotamos en las conciencias y en los corazones de los venezolanos. Los derrotamos políticamente, electoralmente y espiritualmente. Ha triunfado la verdad, ha triunfado la razón y ha triunfado el bien. Estamos decididos a permanecer unidos como una sola nación. No queremos a nuestros hijos desperdigados por el mundo. Los queremos de vuelta aquí, fajándose a construir una Venezuela erguida, que sea la envidia del mundo entero. Porque óiganme bien, estamos decididos a construir una nueva Venezuela, no un país normal, un país excepcional. Una Venezuela donde todos somos iguales ante la ley, donde la palabra vale, donde el trabajo rinde fruto. Un país donde nunca jamás un ama de casa bajará a la... Es contundente María Corina Machado en el llamado que le hace a los venezolanos para que el 10 de enero no permitan que la dictadura se prolongue en el tiempo, como lo ha venido haciendo desde hace más de 20 años, para lamentarlo en el país venezolano. Vamos a ver qué ocurre. Todo está preparado para ese nuevo mandato que ya prácticamente es indefinido por parte de este narcodictador socio de Gustavo Petro, alias no, Nicolás Maduro, quien se comporta más como un alias que como un ciudadano de bien, por supuesto, en medio de su esquizofrenia y su dictadura comunista, que es lo que ha implementado en Venezuela. ¿Qué es lo que ha dicho Maduro? Escuchemos también la reacción a lo que le propone María Corina Machado. Personal de la red y de la SODI, presentes, aquí están todos, mi saludo. Pasar a una operación permanente de vigilancia, porque Venezuela tiene enemigos muy perversos y malvados, no solo en el norte, virulento, imperial y perverso,
sino lo peor es que hay caballos de Troya que se suman a la intriga y a la siembra de odio y división del fascismo, ampliamente derrotada durante 25 años de revolución, pero que persiste como amenaza. Alerta, alerta, toco la campana de la alerta. Son las declaraciones de Nicolás Maduro, quien está prácticamente preocupado en su tono, por lo menos, respecto de lo que será este año 2025 y lo que será la posesión del mandato de Edmundo González, quien viene con María Corina a reclamar el lugar que les entregó la ciudadanía, la democracia, por supuesto, que en esas elecciones les dieron como ganadores de ese certamen electoral en ese país. Y lo ha dicho Maduro, 25 años de dictadura, que es lo que han estado viviendo los ciudadanos venezolanos por cuenta de Nicolás Maduro, primero de Hugo Chávez y luego de Nicolás Maduro. En hechos internacionales también tenemos que resaltar que al menos una persona murió y 7 resultaron heridas al explotar un Tesla Cybertruck frente a un hotel del presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump, en Las Vegas, en Nevada, según lo informó el miércoles la policía en ese lugar. El vehículo eléctrico se detuvo frente a la entrada acristalada del Trump International Hotel antes de que se produjera una gran explosión, dijo la prensa, el sheriff de Las Vegas. Terrible. Aquí están las imágenes de cómo quedó el Cybertruck que fue utilizado para este atentado terrorista en los Estados Unidos. Pero mientras eso ocurría en Las Vegas, y esto en los Estados Unidos, en otro lugar también de los Estados Unidos ocurrió otro hecho realmente lamentable. Un hombre en una camioneta alquilada arrolló a una multitud en Bourbon Street en Nueva Orleans durante la madrugada del Año Nuevo y dejó a 15 personas muertas y más de 30 heridos, varios de ellos en estado de gravedad, según los medios locales. El FBI, la Policía Judicial, asumió el control de la investigación y trata el incidente como un posible acto de terrorismo. Este ataque ha conmocionado a la ciudad que celebraba el inicio del año 2025 en una de sus calles más emblemáticas y concurridas, famosa por su vida nocturna y por acoger a multitudes durante el Mardi Gras y las festividades de fin de año. Pues muy bien, esto es lo que ha ocurrido en los Estados Unidos y que realmente es de espanto la forma en cómo arrancamos este año 2025. Y en Colombia no podemos dejar de lado, por supuesto, un hecho que ha conmocionado el país, y es el ataque terrorista que se convirtió en masacre, que dejó sin vida al pastor Marlon Yamid Lora Barrera y a su esposa Yurali Rincón Solano, sus 2 hijos Ángela Natalia y Santiago Lora Rincón, este último quien murió en las últimas horas. Los hechos ocurrieron en un restaurante donde las víctimas estaban almorzando luego de haber terminado una reunión en la iglesia evangélica que dirigían. Esto ocurrió en Aguachica, en el departamento del Cesar, el pasado domingo 29 de diciembre del año 2024. Es realmente espantoso lo que ha ocurrido. Algunos de los testimonios indican a que el pastor y su familia habían sido objeto de extorsiones por parte de una banda criminal. Algunos apuntan a que es la banda del Clan del Golfo, que les estaba cobrando lo que llaman vacuna y que se negaron a pagarla, por lo que terminaron con su vida. Es uno de los hechos más dolorosos de los que no ha hablado el gobierno de Gustavo Petro, quien debería haberse pronunciado frente a esta lamentable situación. Por otra parte, habrá que decirlo, el año 2024 terminó con unas cifras realmente de espanto respecto a la violencia en el país. Y esto es algo que debería tener en cuenta el petrismo, o por lo menos los que hoy están diciendo que el gobierno de la vida está demostrando que está con los ciudadanos. Pues, ¿cómo terminó el año en masacres? Aquí les damos el dato a ustedes. En Colombia, desde que Gustavo Petro es presidente, van 204 masacres con 703 muertos y 406 líderes sociales asesinados. Es lo que sigue ocurriendo en nuestro país, aun cuando Gustavo Petro decía que el problema era de otros gobiernos, no del suyo. Ya ha superado, por supuesto, el número de masacres Gustavo Petro con su desgobierno. Estos pues son hechos y noticias que les presentamos a ustedes para este inicio de agenda en el año nuevo, precisamente
año nuevo 2025, al que ustedes invitamos a seguirnos escuchando todos los días, a apoyar esta causa que es la Hora de la Verdad. Recuerden, dejamos aquí el banner con la cuenta de ahorros del Banco de la Vivienda para que usted pueda hacer sus aportes y hacer posible que la Hora de la Verdad esté todos los días con ustedes. A partir de hoy, 2 de enero, reanudamos todas nuestras emisiones de la Hora de la Verdad y nuestros contenidos para que por favor no se pierda ninguno de ellos. Así que los dejamos con 2 de las más importantes entrevistas hechas por el doctor Fernando Londoño Hoyos y nos escuchamos, por supuesto, mañana desde las 6 en punto. Aquí vamos con nuestras entrevistas. www.lahoradelaverdad.com.co. Escúchenos desde cualquier parte del mundo a través de nuestra página de internet. Opinión, deportes, cultura y entrevistas. Visítenos y participe. www.lahoradelaverdad.com.co. Pase la voz.